El que permita a usted que estemos en sus hogares, donde quiera que usted nos vea. Muchísimas gracias. Les saludamos con el gusto de siempre desde esta preciosa ciudad de Santa Rosa, California, que es donde yo me encuentro en estos momentos, esperando que en el programa del día de hoy, como siempre, como son nuestras intenciones es de que sea un programa que tratemos cosas que le puedan servir a usted para ver otra perspectiva de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y saludo como siempre a mi compañero el licenciado Ramón Arias, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos vean a través de los medios adecuados. Me uno al agradecimiento que externó Luis. La verdad que es un privilegio y una enorme responsabilidad porque ustedes tienen que finalmente tomar decisiones lo que aquí escuchen. Vamos a abrir nuestras mentes y hay que tener una mente bastante crítica. Los tiempos nos exigen que seamos personas pensantes, que utilicemos nuestro criterio a fondo y nos eduquemos para comprender qué está pasando en este mundo que cada día se vuelve más loco. Gracias por su atención. Así es, Ramón, y pues hablando de mundo, vivimos muchas veces, y lo hemos dicho varias veces en este programa, como que no nos queremos dar cuenta de la realidad que estamos viviendo o nos distraen los mismos problemas que tenemos y las preocupaciones de la familia, las preocupaciones de uno mismo, de los amigos y del diario vivir, y precisamente es como cuando andas buscando la felicidad, Ramón, de tanto andarla buscando la dejas ir, se te va la juventud y dices, ¿por qué no lo hice cuando tenía esa edad? Y ese tipo de cositas, y creo que eso es lo que sucede cuando nos distraen los políticos en otras cosas, con despidos, con noticias que de pronto nos alegran por una promesa que a final de cuentas no la cumplen. Entonces, los que manejamos números, Ramón, vemos la otra realidad. Los que manejamos los dineros de otras personas, vemos cómo ha cambiado, pero enormemente, la economía de este país, Ramón. ¿Por qué nos tiene que preocupar a nosotros la deuda, la economía de este país, Ramón? Por una sencilla razón, Luis, y hay que preguntarnos qué fue lo que impulsó a la mayoría y un gran número, sí, no una totalidad, pero sí yo diría que más del 99% de las personas que vienen a Estados Unidos, ¿qué impulsa que vengan a este país? ¿Qué hace que gente se arriesgue a perder su vida, a comprometer la situación de salud, de bienestar a sus hijos para cruzar la frontera a este país? ¿Qué hace que los cubanos por tantos años se arriesguen a cruzar ese estrecho entre la isla de Cuba y la Florida? ¿Qué hace que el ser humano venga de tan lejos, de China, de Vietnam, de África, del Medio Oriente, arriesgándose para poder llegar a estas fronteras? Pues la condición que tú has mencionado, Luis, lo que sucede en los países. Entonces, Estados Unidos, obviamente que es donde estamos aquí viviendo actualmente, y la deuda es algo que necesitamos comprender cómo nos puede afectar, porque si no prestamos atención, pues hay que reconocer de dónde se vino, qué condición había en los países de nuestros orígenes. Por ejemplo, en California, pues tú sabes que la mayoría de la población hablando de los que han emigrado a Estados Unidos, son mexicanos, legal e ilegal, son mexicanos en su gran mayoría. Claro que hay un porcentaje bastante significativo de otras partes de Latinoamérica, pero más son los mexicanos, como en muchas otras partes, y este país está dividido de varias regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que impulsó? Y eso es lo que hay que recordar constantemente, que no lo tomemos tan a la ligera, y sabemos que esta situación de la deuda, históricamente, Luis, afecta mucho. No he comentado mucho, ¿me entiendes?, en este programa, pero por muchísimos años me he dedicado al desarrollo económico. No solo, ¿me entiendes?, hablo de mi persona, sino el desarrollo económico de personas de todos los niveles sociales.
desde aquellos que ni siquiera ganan el más mínimo en países como México, Centroamérica, Sudamérica, África y etcétera. ¿Y sabes qué? Para que puedan abrirse una panorámica de que las cosas pueden mejorar si se siguen ciertos principios y dan resultados, porque hay leyes que son fijas, ¿me entiendes? Son leyes inalterables que se llaman leyes universales. Entonces, lo que he visto dentro del sistema de las economías, porque se mueven en ciclos, las economías tienen ese giro de los ciclos, pero hay un ciclo, ¿me entiendes?, que nadie se puede escapar tan fácilmente. Hasta ahorita, de lo que he estudiado de 6,000 años de historia económica de las naciones, imperios, grandes naciones, poderosas naciones, he notado un factor cuando se trata de economía, que cuando la deuda aumenta, nunca, ¿me entiendes? Esas naciones se pueden recuperar porque la deuda tiene un peso muy fuerte y eso es lo que queremos compartir, ¿me entiendes? ¿Qué debe hacer la población para prepararse? ¿Qué debemos hacer para salir adelante a pesar de esta enorme montaña de deuda que tiene este país? Y eso es lo que queremos analizar. Fíjate que las estadísticas son alarmantes. Ah, Hay una suspensión que viene del límite de endeudamiento del gobierno federal que ha expirado y el Congreso ahora tendrá que hacer frente a más de 18 billones de dólares de deuda nacional, 18 billones. Digo billones en el lenguaje, Luis, nuestro, español, Sí, pero en el lenguaje americano sí. tú vas a escuchar 18 trillones. Ujú. Entonces, porque hay una diferencia en el lenguaje, es como decir kilómetros y millas, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pulgadas, centímetros. Pero 18 billones, Luis, no hay forma, ¿me entiendes?, de poder explicar esto con una mente sana para que la gente tenga una perspectiva real de lo que es esta deuda. Es increíble. En la historia de la humanidad no se ha visto que una nación llegue a acumular tan enorme deuda. Y los 18 billones no son los reales, es nada más la deuda, ¿me entiendes?, que se ve de inmediato. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjate que ahorita los contribuyentes, como tú y como yo, y aquellos que nos ven a través de este programa televisivo, ya debemos una risoria cantidad de $1,100,000. Tú y yo lo debemos. Dirás, oye, pero a mí no me, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cuándo voy a ganar ese dinero? ¿Sabes qué? Lo debemos y lo voy a explicar en un momento más y espero que nuestros televidentes tomen nota. ¿Cómo es que tú y yo y quienes nos están viendo debemos $1,100,000? Lo debemos ya. Y esto es cuando tú tomas en cuenta los más de 126 billones de dólares que están en pasivos, que no están financiados y están acumulados por el gobierno federal. 126 billones son 126 trillones en el lenguaje norteamericano. Luis, tú trabajas con números. Te desafío a que llegues, hagas una cifra, que calcules qué tanto papel, ¿me entiendes?, de a $100, porque ese tú sabes que es Ujú. el que más se maneja aquí, el número máximo de billete. ¿Qué tanto llenaría, me entiendes, los espacios? ¿Qué tanto acumulándolo, hasta dónde subiría ese papel? No hay forma de poder dar a entender que 126 billones es una deuda de los pasivos que el gobierno federal no ha financiado, pero que ha venido acumulando, y estoy hablando del gobierno federal, que no ha tenido para financiarlos, pero que ya se debe. Mira, calcular nuestra deuda nacional es muy interesante. La deuda nacional representa una amenaza inmediata, así como una amenaza a largo plazo, por la condición de los Estados Unidos como la economía más importante del mundo hasta ahorita. Y tú dices, ¿y cómo sabemos que nos está afectando diario, Luis, en la compra de suministros, en la compra? Tú puedes ver los impuestos. Entonces, tú ves que es una amenaza inmediata, no se puede sostener. Si yo lo simplificara,
los haría de esta manera, que lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Qué le sucede a una persona que acumula crédito, crédito y crédito y no puede pagar? El crédito más los intereses, el crédito más los intereses y los intereses. Llega un momento en que la gente tiene más deuda que pagar que lo que gana, que lo que ingresa, y eso lo va haciendo que tenga que vender sus cosas y cae en una situación. Muchos se declaran en bancarrota si es que tiene negocio, pero de todas maneras es un ciclo que no se termina. Entonces, no solo es una carga dolorosa para las generaciones futuras, y este es un problema muy interesante, Luis, que tenemos que pensar, ¿sabes qué? ¿Qué va a sucederle a las futuras generaciones? Estamos pensando en ellas. Te tengo malas noticias, Luis, y a nuestros televidentes. La mayoría de las personas no piensan en futuras generaciones. Sin un amortiguador, ¿me entiendes?, que sea muy real en la actualidad para la confianza económica, la estabilidad en la sociedad y la creación de empleos. ¿Estoy todavía ahí? Sí, 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 Ramón. Ah, muy bien. Eh, ¿Cuál es el mejor medicamento para la pobreza, para la deuda? Empleos. Saber, ¿me entiendes?, ahorrar, saber invertir. Si tú no tienes empleos, ¿de dónde sacas dinero para los gastos? Entonces, las consecuencias de la deuda se dejan sentir con mayor intensidad a millones de estadounidenses todos los días. Se está resintiendo, Luis, eso, todos los días. Por eso se comenta mucho lo de, ¿me entiendes?, la carga económica, y la gente busca la diversión, busca el entretenimiento, busca, ¿me entiendes?, el circo, busca cómo quitar de la mente lo que se debe y lo que se debe y lo que se debe. Pero es tan peligrosa la deuda que está en camino a crecer 2 veces más de lo que hoy se debe, que en el 2035 se calcula que la economía del país va a aumentar mucho más. Estamos hablando de 20 años. Luis, yo no sé tú, pero yo creo que en 20 años, de aquí a 20 años, hay una enorme posibilidad que yo termine mi trabajo, termine mi tiempo aquí en la Tierra. Claro que puedo terminar, ¿me entiendes?, hoy en la noche, o puede ser que me lo extiendan un poco más, pero ¿sabes qué? La situación va a estar muy pesada para la población. En ausencia de una reforma significativa para cambiar esta trayectoria de la deuda de este país, si no se hace un cambio radical, las consecuencias de este préstamo incontrolable que tiene el gobierno federal y los costos de interés que están asociados con ese préstamo, solo va a empeorar las cosas, no puede mejorarlas, va aumentando vez tras vez. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues yo veo que se sigue construyendo, yo veo que se sigue desarrollando, ¿me entiendes?, proyectos. Ahí tienes al estado de California, donde ustedes viven. ¿Sabes qué? Los proyectos siguen, sí se han ido muchas compañías, pero ¿sabes qué? Aquí se ve que todo se ve bonito, bello. Pero según las estimaciones, fíjate, la participación de un ciudadano de que tiene que dar, que contribuir a los 18 billones en deuda, equivale que ahorita pague $56,716 con 65 centavos. Así es. Y ese número se convierte en algo verdaderamente, como te dije, risorio, que aumenta a 1.100.000 dólares cuando se toma en cuenta lo que mencioné, 126 billones o trillones en pasivos, que estoy enfatizando, no financiados, que están acumulados por el gobierno federal. ¿Quién va a pagar la deuda del gobierno? ¿Quién la paga? ¿El gobierno federal? Vamos a la Y eso es pausa. algo que necesitamos continuar hablando, Luis. Sí, claro que sí.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, maldito? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa y esperando que le esté siendo de interés esto que estamos tratando el día de hoy para usted que nos está viendo. Y recuerde que si usted tiene o quiere tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, cuando aparece su nombre, ahí aparece la dirección de su página en el cual usted puede tener comunicación con él. A las personas o la persona que ha estado llamando, le recordamos que nos dejaron sin teléfono aquí en el estudio, entonces usted puede tener comunicación con nosotros por cualquiera de las demás vías que tenemos disponible y que aparecen ahí en la pantalla. No nos han dado una explicación válida del por qué nos quitaron el teléfono, o sea, el aparato, la línea sigue, pero vamos a tener que usar el celular, yo creo, Ramón. Adelante, Ramón. Gracias. Quiero avanzar, dar por adelantado a nuestros televidentes algo que vamos a ver la solución, pero es importante entender dónde nos encontramos actualmente. Fíjense que el gobierno del Senado Federal por parte de los republicanos tienen desarrollaron un sistema para que nos demos cuenta con exactitud cuánto es lo que tenemos que pagar cada uno de nosotros. La deuda federal, les decía hace un momento que cuando un gobierno, en cualquier parte del mundo, cuando un gobierno adquiere deudas, como el gobierno no genera ingresos, entonces tiene que cargarle la cuenta, las deudas que se debe a la población. ¿Por qué? Porque el gobierno, papá, dice, ¿sabes qué? Yo me eché esta deuda por ti y es por ti que me encuentro en esta situación, entonces tú tienes que pagar. Por eso el gobierno de una nación siempre está buscando cómo sacar el dinero a aquella clase productiva y Estados Unidos no es la excepción. En este sistema que tiene este gobierno, el Senado Federal, y tú ingresas, fíjate Luis, tú ingresas tu fecha de nacimiento para calcular cuánto le debes al gobierno y que te lo va a estar sacando de una manera u otra, ¿me entiendes? Te lo van a sacar. ¿Por qué? Porque lo debes. Y esto es algo que la población cuando lo vaya entendiendo, créeme que se van a alarmar muchísimo. Y esto que voy a compartir en un momento es muy alarmante porque no es lo mismo a decir, ¿qué harías tú, Luis, si ahorita se te da un cheque de
$800,000, o $80,000. ¿Qué harías con ese dinero? Bueno, tú comienzas a pensar, ¿me entiendes? Oye, con ese dinero fíjate que yo haría esto, haría el otro. Tú le preguntas a un joven, oye, ¿qué harías tú con $1,000,000, $800,000? Uy, inmediatamente, si yo tuviese, comienzan a, ¿me entiendes? Rápidamente la mente sabe en qué gastarlo, porque hay muchas cosas que queremos. Pero cuando tú les dices, ¿sabes qué? Pues ese dinero realmente lo debes. Y te dicen, no, pero ¿cómo que lo debo? Dice, ni siquiera pago impuestos, ni siquiera tengo empleo. ¿Cómo que lo debo? Mira, ellos tienen una base para sacar cuánto le debes a los Estados Unidos en estas previsiones de deuda a largo plazo, ¿sí? Están diciendo, ¿sabes qué? Todo lo tienen ya calculado para que tú y yo paguemos. Nadie nos escapamos. Los que trabajamos, obviamente. Los que no trabajan, no pagan impuestos, los que tienen asistencia social, pues ¿de dónde van a sacar para pagar? Están para que le den, no para que les quiten. Déjame decirte algo en el caso de 4 nietos. Yo tengo 4 nietos, ¿sí? Interesante. Luis y televidentes, el nieto mayor tiene 7 años de edad. Y lo que le corresponde pagar a él en su vida aquí en la tierra para aportar a la deuda nacional, él tiene que pagar $1,229,537. Es lo que le toca pagar. ¿Por qué? Porque esa es su deuda. Pero tiene 7 años, pues esa es su deuda. El otro nieto que tengo de 6 años, su cuota de toda la vida de la deuda nacional es de $1,275,447. Fíjate la diferencia entre un año. Quiere decir que entre más niños, más pequeños son, la deuda aumenta más. Tengo otro nieto de 2 años y su cuota en toda la vida de la deuda nacional es de $1,487,787. Ahí te va. El bebé de 6 meses, su cuota total de la vida de la deuda nacional de este país es de $1,532,000,26. De 4 nietos te estoy hablando. 7, 6, 2 y 6 meses. Sí. Una de las hijas que tiene 37 años, su cuota de toda la vida, lo que le queda, porque te lo calculan aproximadamente confiando que vayas a vivir el periodo de vida para que pagues. La deuda nacional de una de ellas es de $409,230. La que tiene 2 años menos, su deuda de vida a la deuda nacional es de $468,273. Luis, esta es una realidad y esto es lo que se vive constantemente y es una verdadera locura. Todos nos podemos reír y decir, ¿sabes qué? Estás loco, no los voy a pagar. Queridos amigos, lo estamos pagando. No se trata de si lo vamos a pagar o no. Lo estamos pagando de múltiples maneras. Por eso, ¿me entiendes? El dinero no rinde. Como tú decías, Luis, no es lo mismo. Cuando tú llegaste a este país, no sé cuándo llegaste, Luis, pero ¿sabes qué? Aquellos que entramos a este país por diversas razones, sabemos que la economía, pues, duraba más. Pero yo cuando llego al país ya había crisis, ¿me entiendes? De lo del petróleo, sí, y la inflación y todo lo que se estaba viviendo, ya se venía vislumbrando estas desgracias. Es una verdadera locura sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Lo que dije, que ninguna nación sobrevive su montaña de deuda, ninguna nación. Hemos dicho en este programa de manera breve que 92 millones de personas en este país se encuentran sin empleo. El nivel de pobreza federal es una realidad y hay diferentes cantidades en dólares que se clasifican a las personas dependiendo del tamaño de la familia, con las familias más grandes que tienen un índice de pobreza más alto. Entonces, para una persona en el año 2014, el año pasado, el nivel de pobreza para una persona se le consideraba de $11,670 de ingresos. Una persona que ganaba $11,670
como persona, como una sola persona, y ya sabes que estás en un nivel de pobreza. Ahora, para una familia de 4, el nivel de pobreza se cuantificó hasta el año pasado en $23,850. Y tú sabes, Luis, que hay muchos pobres que pues ya quisieran, ¿me entiendes?, de otros países ser pobres comparado con lo que se tiene. Pero eso es como se cuantifica la pobreza. Entonces, los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos han lanzado o recientemente lanzaron un estudio en el que critica la combinación actual de los programas federales que tiene para luchar en contra de la pobreza y qué camino van a seguir. El informe que acaban de sacar se titula La guerra contra la pobreza, 50 años después. O sea, ¿qué ha pasado en 50 años que en este país se le hizo la guerra a la pobreza? Y fue lanzado por el Comité de Presupuesto de la Cámara, que está presidido por un representante llamado Paul Ryan, que es republicano de Wisconsin. El informe se publicó el 3 de marzo del 2014 y dice que hay demasiados programas sobrepuestos. Hay muchos programas federales que se le ofrece a los estadounidenses pobres. Bien, entonces, veamos de manera breve, antes de llegar a qué se debe hacer, qué podemos hacer de manera individual. Estadísticas revelan que hay más gente en el bienestar social que los que trabajan. En un tiempo lo dijimos brevemente. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo puede durar una sociedad donde las personas que trabajan son menos y los que reciben la asistencia social son más, cada vez más y más? En el año 2013, según la Oficina del Censo, había 105,862,000 trabajadores de tiempo completo durante todo el año en los Estados Unidos, en el 2013. Y esto incluía 16,685,000 personas que eran trabajadores del gobierno de tiempo completo. Entonces tú sabes que el gobierno emplea muchísima gente y eso parecería bueno, pero no te creas que es tan bueno por todo lo que ganan, ¿me entiendes? Ganan mucho más que cualquier persona que tiene un trabajo similar en el sector privado, dices tú, ni comparado. Bueno, 16,685,000 trabajadores del gobierno de tiempo completo. Estos trabajadores de tiempo completo fueron superados en número de 109,631,000 personas que la Oficina del Censo dice que obtienen beneficios basados en la comprobación de los programas federales de asistencia social. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. A partir del 4º trimestre del 2012, cada familia estadounidense que se hace cargo de sus gastos y cuida de sus propios hijos, ya sea con 1 o 2 ingresos, ¿me entiendes?, el marido y la esposa, debe subsidiar a 109,631,000 personas que viven del bienestar social. Ponte a pensar por un momento, querido televidente. Tú tienes que ganar dinero para sostener a tus hijos en el transcurso de la vida, lo que requieran de ti. Aparte de eso, tienes que subsidiar a 109,631,000 personas que viven del bienestar social. Viven del bienestar social. Lo voy a explicar. Eso es pesado, Luis, porque tú tienes que privarte de algunas cosas para poder cumplir con la deuda, los gastos que el gobierno tiene hacia este sector que vive de la asistencia social. Entonces tenemos una cultura de la carencia que va aumentando, no por necesidad ya, sino por sacarle ventaja a un sistema. Y eso es, ¿me entiendes?, importante que lo entendamos. Estados Unidos en 50 años, ¿me entiendes?, que ha combatido la pobreza, en lugar de sacar a la gente de la pobreza, la ha llevado a una mayor dependencia y ha abierto, ¿me entiendes?, unas puertas que difícilmente no las ha podido cerrar. ¿Por qué? Porque estás hablando de cantidad de millones de personas que dependen de alguna manera u otra de la asistencia del gobierno. Entonces, las personas que reciben lo que se conoce como beneficios federales
que son los medios probados, ¿me entiendes?, del gobierno federal, o subsidios que están basados en lo que pagan de la renta, que incluye programas de bienestar que van de los cupones de alimentos a la vivienda subsidiada para el programa más comúnmente conocido como el bienestar de asistencia temporal para las familias necesitadas. ¿Cuál temporal, me entiendes? La gente ya encontró todos los hoyos, todas las puertas por donde se pueden meter para sacar más. No existe tal cosa que están dando asistencia temporal. A final del año 2012, según las estadísticas, 51.5 millones de personas estaban en cupones de alimentos, mientras que 83 millones estaban recogiendo dinero del Medicaid, y algunos se beneficiaban de múltiples programas. La gente busca, ¿me entiendes?, los diferentes programas para sacarle ventaja. Aunque se crearon los programas para ayudar a los necesitados, algunos analistas temen que la forma que están diseñados estos programas cada vez más hace que las personas se incorporen al sistema de bienestar, porque ven todo lo que pueden hacer para sacar dinero en los diferentes lugares, en los diferentes programas federales. Aquí está un programa, le sacan tanto de estos, tanto para aquello. Entonces la gente se convierte, ¿me entiendes?, en una experta para decir, ¿sabes qué? Yo voy a sacar dinero. Y estos expertos señalan que cuando los destinatarios se combinan en varios programas de asistencia del gobierno, en muchos casos pagan mejor que ir a trabajar, Luis. Y esto es un problema. Por ejemplo, del Instituto Cato, que es un instituto prestigiado en relación a economía, el Instituto Cato, Marshall Tanner dijo que en los 8 estados más generosos, los beneficios pueden ser equivalente a un salario mínimo de $20 por hora, obviamente, lo que viene a superar el salario mínimo de $7.25 la hora en la mayoría de los estados. Así es que, ¿qué crees? Que en muchos de los casos la gente puede obtener más ingresos estando en el bienestar social de lo que podrían ganar en un trabajo con un salario mínimo. Si la gente saca $20 a la hora, está buscando todos estos sistemas de asistencia social, o se va a trabajar por $7.25, ¿qué escoge la gente? Y eso, Luis, se llama corrupción, eso se llama una inmoralidad, se llama una injusticia. Pero no les importa. ¿Por qué? Porque no van a trabajar por menos dinero. Y tú tienes cantidad de personas que tienen todo tipo de televisores, autos, todo tipo de aparatos electrónicos, tienen para gastar, y lo hemos platicado. Tú ves a gente cómo sale de los mercados con aquellos carritos llenos hasta el tope, y aquellos que trabajamos, ¿me entiendes? Dices tú, ¿cómo? 3 productos, 4 productos, 5 productos, y dice, me fueron $80, $100. Y tú vas con tu carrito y lo ves a aquellas personas con sus carritos repletos. Es una bofetada fuerte, ¿me entiendes? Y eso trae mucho disgusto social. Así es que no te creas que esto está muy tranquilo y no es algo que puede durar indefinidamente. La gente históricamente tiene un límite a su generosidad, pero ya cuando te están forzando y tú estás viendo lo que comen tus hijos y lo que puedes comprarles a tus hijos y lo que los otros tienen, y tú dices, estas personas que tienen todo el tiempo para prepararse, para educarse, para poder capacitarse y tener un mejor trabajo para salir de esa condición, que hay quienes lo hacen, sí, en la población que está en el bienestar social, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque se crea una cultura de esclavos que se les quita la personalidad que tienen y se les dice, ¿sabes qué? Depende del gobierno, y mira, aquí están todos los programas que tú puedes aplicar para que te puedas beneficiar, y tienes a la gente aplicando por todos lugares para sacar, y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a trabajar por $7.25, $8 o $10 que lo aumentaran el mínimo. No me voy a ir a Dakota del Norte, ¿me entiendes? Que McDonald's, Luis, paga $30 la hora en Dakota del Norte. Y tienes tú a Walmart, ¿me entiendes? Que pagando lo mismo la hora. Entonces,
Dices tú, pero la gente dice, no, 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 ¿cómo ir a trabajar allá al frío? No está muy, aquí estoy, mira, tranquilo. Y la gente de veras cree, Luis, que puede hacer esto indefinidamente. Queridos televidentes, la historia nos dice que los problemas están ahí al frente. Vamos a hablar de soluciones en lo que nos queda de tiempo, Luis. No sé si quieres hacer una observación o pregunta o comentario o le seguimos. Pues el enorme abuso que hay de todo este sistema que el gobierno lo pone. Entonces, ¿qué hacen las personas? Aprovecharse de ese sistema, porque de esa condición, porque el sistema se lo proporciona. Pero ¿a dónde nos lleva? Precisamente a que el país vaya cada vez decayendo cada vez más. Otros haciendo negocios, les dan casas de interés, les ayudan con la renta y subrentan habitaciones y la sala, y están haciendo el negocio de la vida. Y como dices tú, a veces dices, ¿y yo por qué pago? Porque Te digo, es el estamos sistema. llegando cada vez más y más a esa situación, ¿me entiendes? Porque cuando los números que acabo de dar, Luis, se van a dar a conocer cada vez más y más y más, ¿sí? Y la gente ¿sabes qué? Aquí no he visto a ningún liberal, a un izquierdista que diga, oh sí, qué bueno, ¿me entiendes? Que mi nieto va a pagar más de 1 millón, casi $1.5 million. Y entre más bebés están, más paga. Y si te pongo la fecha de un bebé que acaba de nacer, sabes que ya viene con una deuda enorme. No sé si recordarás y recordarán nuestros televidentes que hace tiempo decía, ¿sabes qué? El vivir en este país es muy caro ya, ¿me entiendes? Y la gente no entiende lo que tiene que pagar. Nada más cree, ¿me entiendes? Que va a seguir este país, como decimos en México, Luis, que la mata va a seguir dando, ¿no? Pero ¿sabes qué? No todo es para siempre. Llega un momento que la misma presión, la carga, hace que se doble la persona. ¿Cuánto puede una persona llevar una carga sin apoyo adecuado? No mucho tiempo. Aún un animal de carga, sea un asno, ¿me entiendes? Sea una mula, sea una bestia de trabajo arduo. La carga solo puede llevarse por un tiempo, antes de que se desplome la bestia del trabajo, que le llamamos bestias del campo, ¿no? Es imposible llevar una carga indefinidamente. Fíjate que hay algo muy curioso, que cuando te pones, como ahorita cuando empezamos el programa, que estamos hablando de situaciones que hemos vivido, y los que pues trabajamos atendiendo a otras personas nos damos cuenta cómo perdón, su economía, la propia economía, o sea, no nada más la de ellos, porque si la economía de ellos está mal, se refleja acá conmigo también, porque es menos el trabajo, por ejemplo. Pero hay otro fenómeno aquí en Santa Rosa y en el área, que no hay ya lugares para rentar. Está todo, de tantas casas que se perdieron, pues se fueron a rentar cuartos, y la gente que pudo salvar su casa sigue rentando cuartos. Ahora mañosamente los bancos, los inversionistas están comprando las casas para encarecerlas, y ahorita una renta, digamos, si te agarras una renta barata, estamos hablando de un cuartito por $1,200, Ramón, aquí en Santa Rosa. Si es que lo encuentras, no hay. Antes salías a las lavanderías y veías el montón de anuncios, rento cuarto a 100 pesos, a $200. No, ahora rento cuarto con utilidades, le ponen, si es que hay utilidades incluidas, por $500, $600. La salita, Ramón. Hay casas subdivididas. Entonces, ese es el reflejo de una economía mala que estamos viviendo en California, que estamos viviendo en el país, Ramón. Sí, Luis, y tú lo has mencionado con mucha claridad. ¿Sabes qué? La situación es crítica. Porque, no sé, un día tendremos que abordar el tema, pero no hace mucho, recientemente en las elecciones pasadas, se quería tener un referendo o algo donde se estaba hablando de la separación del estado de California, ¿me entiendes? Sí. Porque los del norte, del centro norte, no se identifican con las ciudades de San Francisco para abajo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Dice, nos están ahogando, nos están ahorcando. Dice, ¿sabes qué? Ni siquiera dependemos de ellos dependen de nosotros, de la agricultura y etcétera. Y hay un descontento, la efervescencia, ¿me entiendes? Que se está dando, esa bullición que hace que las sociedades, que las culturas
se entren en conflictos muy fuertes. No hay que dejarse atrapar. El primer paso, ¿me entiendes? No es de que no hay que dejarse atrapar por el pan y el circo cultural que nos venden tan fácilmente, que es clásico para el hispano, que se les dé mucho, ¿me entiendes?, pan y circo para que no comprendan la gravedad del problema y sigan siendo usados, ¿me entiendes?, como carne de cañón, y que van a seguir utilizándolos para los fines nefastos que tienen los políticos, las grandes corporaciones y aquellos que no tienen escrúpulos, ¿me entiendes? Que sabes que ellos se lo merecen, pero no. Vamos entendiendo algo. Originalmente las personas emigraban a este país de Estados Unidos, ¿para qué? Pues para mejorar su calidad de vida en lo personal y en lo familiar. Y poder enviar dinero, ¿me entiendes?, a los familiares con la esperanza, muchos, de regresar a una mejor vida de productividad allá, ¿me entiendes?, de donde salieron. Y tú lo has visto esto en México mucho, y yo lo he visto también en Centroamérica, Sudamérica, y ¿sabes qué? Me atrevo a decir, lo he visto en África, lo he visto en el Medio Oriente, y he visto en varias partes del mundo que me ha tocado viajar, donde la gente, ¿me entiendes?, igual que los hispanos, envían dinero para poder regresar, ¿me entiendes? Tengo empleados empleados que son de la India, y los he visto cómo ahorran, ¿me entiendes?, y se regresan a la India. ¿Por qué? Porque ya compraron propiedad, ya pueden, ¿me entiendes?, desarrollarse. Entonces hay que entender lo que originalmente se venía a hacer. Pero ¿qué pasa, Luis? Que el sistema socialista de los países de Latinoamérica ha dominado por siglos, y el adoctrinamiento ideológico continúa hasta el día de hoy. Entonces hay que entender el problema. Si no lo entendemos, ese problema de donde uno viene, y aquí el socialismo está agarrando fuerza cada vez más y más, y eso es lo que tú estás describiendo en California, ¿entiendes?, donde ya la situación es bastante crítica. Entonces, la gente en Latinoamérica, por el sistema socialista, ha venido sufriendo, y mientras no existe una reforma cultural bíblica, y eso lo explico mucho en nuestros programas de radio y en lo que escribo, como la que tuvo este país, ¿me entiendes?, y urgentemente necesita este país esa reforma otra vez, entonces la situación no va a cambiar. No cambia en los países porque el sistema socialista nunca ha hecho nada para mejorar la calidad de vida en ninguna parte del mundo o de la historia donde se ha implementado. Ahora, fíjate, Brasil apuntaba, ¿me entiendes?, como una fuerza económica en Latinoamérica. ¿Qué le está pasando actualmente en la parte económica a Brasil? Se está desplomando. ¿Por qué? Por el sistema socialista. No funciona. Tú no puedes traer una igualdad donde todos vivan felices, trabajes o no trabajes. ¿Sabes qué? Esa no es igualdad. La igualdad que trae el socialismo es miseria, donde a todos los hace miserables. Y vamos a continuar un poquito más con este tema, Luis, de la solución. Así es, Ramón. Vamos a la pausa y ya volvemos. No, parece que hoy no quiere la pausa otra vez. Nos está jugando una mala jugadita, pero ahorita lo arreglamos, Ramón. Brasil, pues imagínate también como los otros países, todo el gran desfalco que le hicieron al petróleo, como acá en nuestro México también. Vamos a la pausa.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bessie! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, Valentín? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa, con el cierre del programa, esperando que ustedes estén encontrando algo interesante en el mismo. Siempre lo repito y recuerde que también puede leer los editoriales del licenciado Ramón Arias en elsuperior.com. Y cada quincena también ya sabe que sale nuestro número, El Superior, y lo puede encontrar usted en todo el norte de California o en nuestra página de internet, elsuperior.com. Adelante, Ramón. Sí, hablábamos hace un momento de la condición del socialismo en Latinoamérica. Mencionamos a Brasil, pero ¿qué es lo que estaba pasando en Venezuela? Un país, ¿me entiendes?, que tenía tanto futuro, pero claro, que cuando no se entiende el propósito de una sociedad y cómo se debe desarrollar, pues vienen todas las crisis, viene el socialismo con mejores promesas, donde los pobres van a vivir mejor. Y mira la situación en Venezuela. Pero no es nada más Venezuela, donde el socialismo está causando terribles estragos. Tienes a Ecuador, tienes a Bolivia, Argentina. Y si te vas a Centroamérica, pues ahí tienes a Nicaragua otra vez, ¿me entiendes? Que después de haber pasado por un marxismo que me tocó estar durante el periodo del marxismo, o sea, nadie me va a platicar cómo estaba Nicaragua. Yo ya estuve durante ese sistema, terrible situación de los nicaragüenses durante ese periodo. Derrocan por medio del voto, ¿me entiendes?, a los marxistas. Violeta Chamorro entra y pues nunca pudieron equilibrarse, ¿me entiendes?, con mejores sistemas por todo lo que se viene arrastrando de generación tras generación, que tiene que modificarse y regresa, ¿me entiendes?, el marxismo, pero ahora con un socialismo disfrazado de otros colores, pero sigue siendo lo mismo. Y lo mismo estás viendo en Honduras, que están abrazando cada vez más y más el socialismo, y luego tienes los retrasos en Guatemala, en El Salvador. Costa Rica es uno de los países que más o menos está saliendo de una manera u otra, y tienes a Panamá. Bueno, ese es en el área de Centroamérica, pero tú ves cómo el socialismo en Latinoamérica, inclusive en algunos países en el Caribe, ha venido afectando de manera terrible. Entonces, la gente está viendo cómo estar dominado por el socialismo tiene problemas, no los deja avanzar. Por eso la gente busca nuevos horizontes y tú encuentras, bueno, yo encuentro a hispanos y latinos en los países de mayores ingresos. Tú vas a Europa
y los encuentras por todos lados, ¿me entiendes? Están por todas partes. El país de preferencia sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Eso sin duda alguna. Estados Unidos de Norteamérica es un país que originalmente recompensaba a los que saben trabajar arduamente. A quien sabe trabajar de esa manera y sabe ahorrar y sabe invertir y escala, ¿me entiendes?, a mejores niveles. Este país tiene la puerta abierta todavía, a pesar de los problemas que tiene. Lo sigo viendo, ¿me entiendes? Lo sigo viendo cómo la gente puede salir adelante, pero todo esto a pesar de la enorme carga de impuestos que se nos pone, que va en aumento a la par de cientos de miles de reglamentos que te están ahorcando. ¿Por qué? Porque hay un poder socialista muy fuerte en este país que quiere derrumbar la estructura original de este país. Y si los hispanos no comprenden eso, decía yo, pues van a ser, ¿me entiendes?, parte de los que van a traer abajo a este país. Pero uno puede salir adelante todavía. Estados Unidos es como otros países que tienen clases sociales alta, media y baja, excepto que en Latinoamérica la separación de esos niveles son más obvios. México y Colombia, ¿me entiendes?, están luchando para despuntar económicamente, y va a llegar un momento en que si México y Colombia siguen esa ruta que llevan, con todos los problemas que tienen de la droga, todos los problemas de la política, todos los problemas de la corrupción, pero la gente está, ¿me entiendes?, a comprender más y más cómo avanzar, cómo salir adelante. Entonces, hay un factor que quiero cubrir que es importante, es el asunto del ingrediente Dios, que importa bastante, importa mucho. Voy a decir por qué. Por lo general los hispanos tienen valores conservadores, y por favor escuchen bien. La mayoría de los hispanos que vienen a este país, su mentalidad, la mayoría, es una mentalidad de conservador. ¿Por qué? Porque provienen de familias religiosas, del cristianismo católico o protestante, pero en su mayoría católico. Y eso es importante que lo entiendan, porque ahora la gente, si no entiende el valor conservador, entonces se deja ir por el izquierdismo disfrazado de un socialismo de bienestar al cual se le puede sacar mucho. Sin duda alguna, la mayoría de las personas ama a su país, y esto lo he visto vez tras vez tras vez, y muchos desean regresar con mejores condiciones, como ya lo he señalado. Lo que necesitan las personas es profundizar en su conocimiento bíblico de los principios y preceptos morales establecidos por parte de Dios, como los tiene revelado en su palabra, que le llamamos la Biblia, para una vida significativa y con propósito. Cuando se entiende esto, en cualquier parte de Latinoamérica, he visto los resultados positivos en varios aspectos, desde la ciencia, tecnología, todas las humanidades, el comercio y la educación, que claro, implica la política también y el gobierno civil. Se llega a afectar. Necesitamos más personas que lo entiendan para que se pueda tener mejor productividad, porque hay un cambio interno muy poderoso. ¿Por qué? Porque no tengo que convencer, ¿me entiendes?, a los que viven en Latinoamérica que todo lo que vemos de creación proviene de Dios Todopoderoso. La gente sabe que existe Dios, pero hay que conocer la ética que Dios establece en su documento, que nos abre la mente para que uno tenga mayores perspectivas del potencial humano. Una persona no sabe todo el potencial que tiene hasta que no conoce realmente la ética de Dios y ve los valores. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ética, estoy hablando de principios, estoy hablando de preceptos que en Latinoamérica no se han conocido en esa plenitud como en este país. Y esos preceptos y principios es lo que hicieron a esta nación verdaderamente dar un giro diferente al resto del mundo. Este país, queridos amigos, merece que se le conozca en su historia original, no como nos la están platicando últimamente, sino que se conozca la historia original, se respete, y hay que luchar para que no se colapse. Eso depende mucho de nosotros. Por eso cuando tú ves que están abriendo las puertas para que vengan más y más y más personas que son indocumentados y ya tienen un presupuesto de $1.3 billón para mantener a las personas, y se tienen casas y, ¿me entiendes?, todo esto en diferentes estados para llenarlos de personas, ahorita parecería una generosidad,
pero hay que entender qué es lo que está detrás de esa generosidad, qué es lo que busca el socialismo. El socialismo busca personas que se les pueda manipular, que no comprendan qué ofrece esta nación de trabajo, de esfuerzo, de ahorro y de inversión, y que no se les tumbe al programa que vienen implementando. Cuando los hispanos comiencen a despertar, ¿sabes qué van a decir? Espérame, yo soy conservador entonces, yo no soy de izquierdista, yo no soy socialista. Yo tengo que velar por el futuro de mis hijos. Yo no quiero una deuda para mis hijos, para mis nietos y los nietos y los hijos de los nietos. Tú no quieres una deuda que un día nos van a maldecir para decir, oye, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo mi abuelo? No, pues tu abuelo, ¿me entiendes? Se la pasó, ¿me entiendes? Viendo todas las telenovelas, escuchando a los música del norte y viendo, ¿me entiendes? Gastándose el dinero en cosas que no hizo provisión para el futuro. Por eso decía que este país merece que se le respete y se le conozca y se luche por que no se colapse. Ya sea que las personas tengan planes de regresar a su país natal o se haga una vida permanente y futuras generaciones continúen con el desarrollo. Si tú estás aquí temporal, decir, sabes que yo nomás hago mi dinero y me regreso, estás en tu derecho. Se te entiende perfectamente bien, pero respeta, lucha para que esta nación pueda enderezarse y los conceptos que vayas aprendiendo de la ética que hicieron esta nación basado en la Biblia, los puedas llevar al país de tu origen. No hay que ser espectadores, ¿me entiendes? Hay que participar educándonos para saber qué ideas destruyen a la persona, a la familia y a la nación. Y hay que rehusar ser manipulados por los activistas políticos que desean esclavizar, como han venido diciendo, con su socialismo, incrementando el poder del gobierno con la promesa de darte más, quitándole más al que suda para ganar lo que tiene. Luis. Imagínate, Ramón, en México regalando teles, y dicen las expresiones que he escuchado, es que nos están regalando teles el buen gobierno de Peña Nieto, ¿sí? ¿A costa de qué? ¿A costo de quién? De aquellos que pagamos impuestos también en México, ¿no? Y qué es lo que están haciendo con teles, manipulando, como tú dices, manipulando a las personas porque ya están agradecidas con ese partido. Y pasa algo bien curioso en México. Te ponen los anuncios y dicen, este no puede ser utilizado con fines de política. O sea, lo que yo escribí en la quincena pasada en el Superior, dice, es que no creen que somos tontos, están seguros de que somos tontos. El artículo que escribí hoy, que salió publicado el día 15 en el Superior, que ya lo pueden ver en el superior.com y en línea, ese se llama ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? Nosotros tenemos el poder de cambiar el gobierno, no con balazos, con votos, no dejándonos manipular, Ramón. Ya lo dijiste, Luis. Estamos haciendo la parte que nos corresponde y yo quiero extender mi gratitud a tu persona por abrir este canal, este espacio para que podamos hablar de estos temas. Así es que, amigos, hay mucho que aprender, hay que educarnos y entender lo que está sucediendo en estos tiempos. Los invitamos a que lean los artículos de Luis y también que visiten nuestra página de legadocultural.org para que ustedes tengan bastantes recursos y puedan tener herramientas para salir adelante. Luis. Hasta la próxima, Ramón. Hasta la próxima.